Central, la inflación 6 en abril, 58 en un año, la más alta en 3 décadas. Y una pregunta que nos hacemos todos los meses cuando aparecen estos números realmente imposibles, porque si uno ve la secuencia de la mano de Martín Guzmán, el último ministro de Economía que nosotros tenemos, vemos números altísimos. Mayo 3.3 del año pasado, junio 3.2, agosto 2.5, septiembre 3.5, diciembre 3.8, enero 3.9, febrero 4.5. Son números, pero para irnos a la B directamente. Y todos los meses nos preguntamos cómo esto va a cambiar cuando creemos que no hay un plan o un programa, como dice el presidente Alberto Fernández, que se está aplicando. Hoy se lo vamos a preguntar a Rodolfo Santangelo, que es economista y es amigo nuestro. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo andás? Bien, un gusto saludarte. Con la preocupación de todos los días, pero potenciada una o dos veces al mes cuando uno ve este número plasmado en una planilla y dice, qué mal que estamos, ¿no? 6 de inflación en abril, 6.7 en marzo y no paramos. Sí, donde no sorprende, a ver, más allá de si era 5.7 o 6.1, que es lo mismo, lo que no sorprende, yo siempre dije de 50 y pico era el número que uno tenía para el año, estamos en 58, claro, ya estamos ya el tema es que cuando uno dice 50 y pico, empieza a preguntarse si no se queda corto, ya podemos ir a un rango superior, a 60 y pico, ya estamos en un rango superior, me corrijo, ya estamos en 60 y pico, y no sabemos dónde para, a ver, no en el sentido de una espiralización, o de un descontrol, que me parece que no, me parece que todavía el gobierno quiere dar peleas, que el gobierno tiene el acuerdo con el fondo como una especie de marco protector para evitar eso, pero todavía dentro de esos rangos, o sea, yo diría acá no hay un plan de estabilización, por el contrario, hay un plan pro inflación, porque es como que Argentina necesita esta inflación para sobrevivir, porque no tiene capacidad para hacer algo diferente, no tiene voluntad, me corrijo, tendría la capacidad pero no tiene la voluntad. Entonces, a mí me da la sensación que vamos a convivir con esto bastante tiempo, por lo menos hasta las elecciones del año que viene, y el problema de esto es que es muy largo, ¿no? Es un proceso muy largo pensar que vamos a estar todavía 15 meses más vamos a estar discutiendo lo mismo, y el problema no es la discusión, el problema es la realidad. Claro, y los bolsillos de la gente y la realidad de la gente, porque qué lejos quedó la guerra contra la inflación del presidente, o lo peor ya pasó del ministro de Economía, ¿no? Bueno, ese es el costo de hacer declaraciones que después terminan siendo un boomerang, ¿no? La verdad que hacer una declaración donde no tiene una sustancia atrás, un compromiso, una política, está claro que termina siendo un problema, sobre todo cuando lo dan las máximas autoridades. A ver, por supuesto que nadie podía prever la guerra y lo que está pasando en el mundo, pero explica una partecita, o sea, si no estuviera la guerra, en vez de estar en 58, estaríamos en 50 y poco, no lo sé en cuánto, porque cuando se dice correctamente que el mundo está con inflación, está con 8, con 10, con 11, no con 58. Y 58 es muy costoso desde dos puntos de vista. Del punto de vista social, porque el que más sufre es la persona de menores ingresos, el que no se puede proteger. Vamos a ser sinceros, algunos nos podemos proteger de la inflación, otros no se pueden proteger de la inflación. Y es muy costoso porque, viste, es como manejar en la ruta cuando está diluviando y hay neblina, no se ve nada, o sea, el que está en la ruta manejando mira a 100 metros. Bueno, hoy en la economía argentina no puede mirar más de 100 metros para adelante. No se mira más de 100 metros porque el ministro no puede, porque no tiene margen, porque el presidente y la vicepresidenta tienen dos planes absolutamente distintos, porque el otro plan también es un plan muy particular, ¿no? Rompamos con el fondo, emitamos dinero, paguemos bonos, no aumentemos las tarifas, o sea, no sabemos qué es peor. No, es peor lo otro, no tengo ninguna duda que es peor lo otro. Esto todavía es, vamos a usar lenguaje futbolero, 2 líneas de 4 para patear a la tribuna cuando nos atacan, ¿no? Claro, lo otro, claro. Es jugar a la desesperada.
Ahora, déjame decirte una cosa, hoy hay dos planes distintos, hace 12 meses o hace 24 meses era el mismo plan, o sea, la vicepresidenta y el Instituto Patria y toda esa gente. Se despega porque los resultados dieron mal, no porque hace 24 meses nos dijeron que esto no iba a funcionar. O sea, hoy se despegan porque los resultados no fueron los apropiados o los esperados. Y ahí me parece que el ministro también tiene su responsabilidad porque él tuvo un error de diagnóstico y de pronóstico, o sea, él esperaba otra cosa y ahora que no se le da, el grupo de la vicepresidenta se vuelca para un lado y él se vuelca para el otro. Hoy las diferencias son sustanciales, pero hace 12 meses te diría que prácticamente hubo unanimidad, o sea, la inflación de 58 es por lo que se hizo en los últimos 12 meses, no por ayer, o por el textil, no por ahora. La inflación es como una tabla de promedio del descenso de 3 años. Entonces, vos no te vas al descenso por el último partido, te vas por 3 años, por 2 años. Entonces, a ver, hace 12 meses, sobre todo la salida de la pandemia, para mí el momento clave fue la salida de la cuarentena o de la pandemia, más o menos, ubicate fin del 2020. Vos sabés que a mí no me habrás escuchado una sola crítica por lo que se hizo durante la cuarentena y la pandemia en materia económica. No, lo habíamos hablado, me acuerdo. La prioridad era otra en ese momento, la prioridad era la salud, pero a la salida de eso se subestimó totalmente el tema. Ahora, Rodolfo Horacio Ricci te saluda, ¿cómo estás? La pregunta que te quiero hacer es, básicamente, la inflación si empieza a bajar, ¿no? También, 6,7 en marzo, 6 ahora, es altísima, pero imaginemos un escenario de una inflación de 4, ¿no? Para en los próximos meses. ¿Cuál es el resultado de la otra parte de la economía, es decir, el crecimiento de la economía? Si baja la inflación, si empieza a bajar la inflación, ¿tenemos el riesgo de seguir teniendo una inflación alta y al mismo tiempo una suerte de recesión? Te respondo que sí, pero primero déjame unificar la semántica. Bajar quiere decir que el primer trimestre dio 16,1. Suponete que el segundo trimestre, del cual abril es el primer mes, da 15, y que el tercer trimestre da 14, y que el tercero da 13. Vamos a suponerlo, no lo sé, no es un pronóstico. 16, 15, 14, 13. Entonces uno podría decir está bajando, o por lo menos no está subiendo. Bueno, con eso va a dar 65, 66, eso dice la calculadora, no el economista, la calculadora. Entonces, en ese contexto, que es altamente probable, yo diría hoy, si poco de esfuerzo para no acelerar la inflación, puede pasar eso. Ahora, sí, la consecuencia va a ser no una recesión mayúscula, esto no va a ser una recesión de como cuando no había un mango en la calle, pero sí van a empezar a aparecer los negativitos, porque hasta ayer vamos a hablar, el nivel de actividad todavía está bien, vos a 10 empresas y 9 están vendiendo bien. Claro, cuando dicen están vendiendo bien, lo que ocurre es que están subiendo los precios y vendiendo. Entonces, precio y cantidad vienen bien, porque ellos dicen, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué bien? Y porque subo los precios y además vendo, no es que subo los precios y me cae la venta. Ahora, la historia argentina reciente dice que cuando la inflación sube de escalón, que es lo que está pasando hoy, y lo que pasaría aún cuando bajara en esta semántica que utilizamos recién, el bolsillo de la gente no lo alcanza. O sea, al maratonista inflación la gente no lo alcanza nunca. Sí, es muy complejo. Y te hacemos la última. Porque te agota. Claro. Vos sabés que hoy y cada día tenés menos. Lo único que... Claro, porque hoy lo que más se vende es aquella cosa que la gente dice, bueno, no quiero tener peso, porque un peso mañana es peor que un peso hoy. Entonces me compro un televisor, una plancha, cada uno en su nivel. Ahora viene el mundial, se van a vender televisores, si viene el calor se van a vender aire acondicionado. Ese tipo de venta, casi digo de oportunidad. Ahora, la venta de largo plazo, vos estás en empresario, el año que viene, qué sé yo, el año que viene faltan 2 siglos para el año que viene. Complicado. Un siglo, y encima están las elecciones. La economía, y con esto te despedimos, el presidente dice, salvo la inflación, el resto está bárbaro. ¿Cómo ves la economía en general?
No, pero es que con el máximo de los respetos, ahí hay un error de diagnóstico, porque la inflación es la consecuencia de, o sea, si todo estuviera bárbaro no tendríamos inflación. La inflación es la consecuencia de los desequilibrios que tiene la macroeconomía, de los desequilibrios que tiene la política fiscal, que obviamente estuvieron muy influidos por los gastos de la pandemia en su momento, los desequilibrios que hay en el Banco Central, los desequilibrios que hay en el mercado cambiario. Ahí tenemos obviamente la mala suerte del aumento del precio de la energía, pero la buena suerte del aumento de los precios del agro, los desequilibrios que hay en el mercado laboral. O sea, Argentina tiene desequilibrios por donde lo veas. O sea, vos te pones con el sector energético y no hay sistema. Argentina no tiene un sistema en el marco, en el sistema energético, en el sistema previsional, en el sistema tributario. O sea, ahí es todo semianárquico lo que tenemos y va a seguir así, porque las cosas estas no se hacen en un último año de gobierno, se hacen en un primer año de gobierno. Entonces la expectativa hoy está puesta en diciembre del 23. Ahora, faltan 15 meses y en el 15 meses el mayor objetivo, y hay que hacerlo, es ver si se puede estabilizar esta inestabilidad. Argentina va a seguir siendo una economía inestable, pero si la logramos estabilizar para que no se desestabilice, valga la redundancia, y bueno, estaremos menos mal que si se desestabiliza. Rodolfo, te mandamos un abrazo, gracias por atendernos y buen fin de semana. Les mando un abrazo, gracias por llamar. Que estés muy bien. El señor Rodolfo Santangelo, economista, y el tema del día, inflación.